Daremos inicio con la clase titulada Regulación de la respuesta inmune. Para ir comenzando a este mundo hay que considerar ciertos elementos, ¿ya? Que el sistema inmune debe ser capaz de atacar a los organismos o tejidos extraños o anormales y debe también ignorar a los tejidos normales. Eso es parte que tiene que ser de nuestro sistema inmune, ¿ya? Y las respuestas inmunes deben ser reguladas. ¿En qué sentido? En calidad y en cantidad. Por lo tanto, siempre está sujeta a regulación. Y varios de esos procesos de regulación están dados también estrechamente con un concepto denominado tolerancia. ¿Y qué es lo que es tolerancia? Tolerancia se define como la situación en la que el sistema inmune no responde a un antígeno específico. A eso es lo que refiere con tolerancia. Y por lo general la tolerancia se dirige principalmente a los antígenos propios de los tejidos normales. ¿Y por qué hay que tener esa consideración? Veamos la siguiente tablita o esquema, donde tenemos en esta línea, en este amarillo, sería el umbral en donde tiene que estar fluctuando la respuesta inmune normal. Hacia un extremo, hacia arriba tendremos si es que hay exceso de respuesta inmune o del todo lo contrario, tenemos una respuesta insuficiente de la respuesta inmune. Si consideramos esto, bajo esta figura, tenemos distintos tipos de cuadros que podemos agrupar tanto en respuesta ineficiente como excesiva, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, en respuesta ineficiente, si es que está abajo de este umbral o de rango de respuesta inmune, podemos tener que las personas tienen incremento o susceptibilidad a infecciones, considerando lo que el sistema inmune hace por nuestro organismo. Y también considerando de que no solamente se preocupa de atacar a microorganismos, sino que también nos defiende de la presencia de células malignas. Por lo tanto, el sistema inmune también nos evita la formación de tumores. Por lo tanto, con respuesta inmune insuficiente también incrementa la probabilidad o la susceptibilidad a formar tumores. Al caso contrario, con respuesta ya del tipo excesiva, estamos hablando ya de cuadros alérgicos. Las alergias son consideradas una respuesta inmune excesiva. También tenemos los procesos de autoinmunidad, también se habían considerado como respuesta inmune de tipo excesiva. Y los cuadros de amiloidosis también, que son un grupo en particular de patologías que están más asociados a depósitos de proteínas o grupos de proteínas denominadas amiloides, que son las que desencadenan una respuesta excesiva, ¿ya? Pero si se dan cuenta, entonces tenemos lo que es la respuesta normal en este recuadro aquí versus lo que pudiese ocurrir con respuesta insuficiente y excesiva. Por lo tanto, comprenderán de que la respuesta inmune tiene que estar siempre altamente regulada, porque para un extremo u otro existen cuadros patológicos que más de algunos de estos los deben reconocer y que son ejemplos, son procesos que, o algunos de ellos también son enfermedades prioritarias dentro de nuestro país. Y también, incluso la formación de tumores linfoides puede estar asociada por respuesta excesiva, dado de que pudiesen tener también el potencial de mantener su función normal linfoide y eso pudiese llegar a respuesta excesiva inmune a ese nivel. Y eso nos abre entonces a este concepto importante. Para poder hablar de regulación hay que hablar de tolerancia. La autotolerancia es de dos tipos, puede ser de tipo central y periférica. Donde tenemos tolerancia central, donde los linfocitos inmaduros autorreactivos en el timo o la médula ósea mueren o modifican la especificidad de su receptor, dependiendo si es linfocito T o linfocito B. Desde el punto de vista de tolerancia periférica, los linfocitos maduros que se enfrentan a autoantígenos mueren o son inactivados, ese concepto se conoce como anergia, o son suprimidos por linfocitos T reguladores. Este proceso de tolerancia periférica también ocurre para que los linfocitos no reaccionen contra antígenos inocuos para evitar daño a tejido. Entonces, la tolerancia periférica tiene que asociar de que esta tolerancia, si hablas de periférica, yo no estaba hablando de lo que ocurre en los órganos linfoides primarios, sino que estaba hablando a nivel de secundario o a todo el organismo. Existen también procesos de tolerancia. ¿Y por qué? Evitando también que antígenos inocuos, no solamente antígenos propios, sino que antígenos inocuos, dañen tejidos. Recuerden que la respuesta inmune es una respuesta que produce esta respuesta inflamatoria que es dañina para nuestro organismo. Por eso está siempre vigilada. La tolerancia entonces puede ocurrir tanto en linfocitos T y B, sin embargo, la susceptibilidad a la inducción de tolerancia periférica es diferente para ambas, en donde el linfocito T se vuelven tolerantes con mucha más facilidad
¿Y por qué se ha visto esto también? Porque permanecen con más tiempo en ese estado de tolerante. El caso del linfocito B es un poco más difícil porque ese tiempo de permanencia es mucho más corto. Para comenzar, veamos la tolerancia central, específicamente en los linfocitos T. A nivel central, estamos hablando a nivel del timo, el linfocito T se somete al proceso de selección negativa cuando se le presentan antígenos propios cuando está madurando su TCR. Si reacciona con estos, inmediatamente se induce la apoptosis de este linfocito. Pero también hay otro proceso que no conversamos y que vamos a ver dentro de poco, que también ocurre que puede reaccionar contra antígenos propios, pero ese linfocito T autorreactivo no muera, sino que se convierte en linfocito T regulador y puede ser liberado a la periferia. ¿Y por qué son importantes estos procesos de tolerancia? Acá tenemos algo que también vimos dentro de ese proceso de selección negativa, las células epiteliales químicas medulares que expresan el factor de transcripción AIRE, que son presentadoras de antígenos propios. ¿Para qué? Para poder ver si la presencia o detener linfocitos T autorreactivos. En ese caso, cuando reconoce, induce la apoptosis o la muerte de esta célula en ese proceso que denominamos selección negativa. En cambio, existen algunos cuadros donde puede existir alguna mutación que evite la formación de este factor de transcripción AIRE. Por lo tanto, esta célula dendrítica, epitelial tímica es presentar antígenos propios, por lo tanto, los linfocitos T autorreactivos no van a pasar por este filtro y por lo tanto la probabilidad de que estos linfocitos T reactivos puedan reaccionar contra antígenos propios es alta, causando estos cuadros denominados de autoinmunidad. La tolerancia a nivel de periférica de linfocitos T tenemos que ver de la siguiente forma. Normalmente ocurre en la célula dendrítica, que es una presentadora de antígeno, va a presentar antígeno linfocito T y mediante los distintos tipos de activación, acá está representado por ejemplo la interacción TCR con la célula MHC clase 2, como la señal 1, y también tenemos la señal de B7 con CD28, que sería la señal 2, la señal coestimuladora, que va a hacer que produzca también la activación. Y recuerda que también está la señal 3, que está inducida por las citoquinas. Eso va a favorecer la acción de los linfocitos T efectores de memoria. ¿Ya? La tolerancia periférica va a provocar los siguientes eventos en un linfocito T que es de tipo autorreactivo. Puede provocar por una parte la anergia, en donde falta la respuesta funcional. Por más que se estimule, este linfocito queda en estado anérgico. La supresión, en donde por medio de otra acción o mediado por linfocitos T reguladores, este linfocito T autorreactivo queda con un bloqueo de la activación. O bien simplemente se puede inducir la muerte o apoptosis de ese linfocito T autorreactivo. Esto recordando que ocurre a nivel periférico, no es a nivel central. Y aquí hay un elemento clave que involucra y que coordina tanto la parte de tolerancia central como la periférica. A nivel del timo, los timocitos cuando maduran y están viendo la afinidad de este receptor célula T, recordando que puede existir baja afinidad por el antígeno propio, por lo tanto, eso quiere decir que va a reconocer un antígeno extraño, este linfocito o este timocito es liberado a la periferia para cumplir su función como linfocito T, ¿ya? También vimos de los que tienen alta afinidad por el antígeno propio, mueren por apoptosis en ese concepto, en ese evento de selección negativa. Pero hay otro grupo de cuando la afinidad se intermedia por el antígeno propio, entonces no está muy fuerte ni tampoco lo desconoce. Por lo tanto, este tipo de timocito se le hace otro efecto. ¿Y qué efecto se le hace? Empieza la regulación ascendente del factor de transcripción FOXP3. Y si recuerdan, FOXP3 es el factor de transcripción bastante importante para inducir la formación de linfocitos T reguladores. Y estos linfocitos T reguladores, que son también formados en el timo, son liberados. Y esos T reguladores van a suprimir la reacción de linfocitos T autorreactivos que hayan saltado este proceso. Por lo tanto, los linfocitos T reguladores van a regular o van a hacer la tolerancia, van a participar importantemente en la tolerancia periférica. Entonces, no es como que se matan todos los linfocitos que dan autorreactivos, sino que se dan cuenta que los de afinidad intermedia se los favorece a que formen, que expresen FOXP3 para convertirse en T regulador y le va a la periferia. ¿Para qué? Para que inhiba o suprima o induzca tolerancia a nivel periférico por si es que se escapan linfocitos autorreactivos, o bien
para detener la respuesta inmune cuando ya se ha superado un proceso infeccioso. Algunos conceptos claves que hemos visto para dar un poco de detalle está el concepto de anergia, donde dijimos que falta de respuesta funcional del linfocito T. Y esto puede ocurrir por la presentación antigénica sin coestimulación, eso quiere decir que está ausente la señal 2. Eso es lo que va a llegar a que un linfocito puede entrar en un estado anérgico. Y eso provoca un bloqueo de la transducción de señales mediante vía TCR, y eso llega entonces a que el linfocito quede en este estado de falta de respuesta. O bien llegada a anergia puede ser por coestimulación inhibitoria, existiendo y recordando que existen ligandos coestimuladores también de tipo inhibitorio. ¿Cómo funciona esto? Recordando que normalmente tenemos la presentación de antigénica de la célula dendrítica mediante MHC clase 2 hacia el TCR del linfocito T, en este caso el linfocito T virgen como señal 1, y tenemos las señales estimuladoras, ¿ya? Que son también estas señales coestimuladoras que son necesarias para la activación. Recordando también que está la señal 3 mediante por las citoquinas polarizantes, eso va a provocar la proliferación y diferenciación del linfocito T. En este caso, la anergia, cuando ocurre esta presentación antigénica, si se dan cuenta, por lo menos lo que muestra esta figura, puede que por sí solo se induzca ya el estado enérgico de este linfocito T, pero eso está dado por el ambiente, el microambiente inhibitorio también que pueda estar presente esta célula dendrítica, que vamos a ver más adelante, y también tenemos que puede ser de que al mismo tiempo de la presentación antigénica se esté realizando la coestimulación por receptores inhibidores, y eso va a provocar que el linfocito quede en estado anérgico. La supresión, que son procesos que inhiben la activación de linfocitos T, tenemos que en este formato está dado por señales inhibitorias, ¿ya? Entonces tenemos nuevamente nuestro esquema de presentación antigénica mediante la acción de señales inhibitorias, por ejemplo, por más que exista, por ejemplo, acá una señal positiva, si tenemos la activación de una señal inhibitoria, por ejemplo, de CTLA4 en el linfocito T, si es activa o por esta célula dendrítica, va a ser que los linfocitos T generen señales inhibitorias, ¿ya? Entonces, si es que se activa directamente esta molécula, se va a producir la señal inhibitoria. Eso sí, les recuerdo, probablemente por presentaciones anteriores, la molécula B7 está relacionado o es el sinónimo del nombre del complejo CD80-86, que también es como hablado como el complejo B7. Ahora, ¿qué ocurre si el CTLA4 de esta molécula que estamos hablando acá es de un linfocito T regulador? Este efecto ahora se ve reflejado en la célula presentadora de antígenos, y ese efecto, ¿qué es lo que va a provocar, entre otras cosas? Reducir la cantidad de CD80-86 o B7. Ya, entonces acá tenemos la misma imagen acá de izquierda a derecha, pero si hubiésemos tenido también esta acción, o tenemos esta acción en paralelo, o también en otras células del linfocito T regulador que expresa CTLA4, va a provocar, entre otras cosas, que tenga una menor expresión de esta molécula B7 para así disminuir la probabilidad de activar a otros linfocitos. Los linfocitos T reguladores que hemos estado hablando entonces tienen un rol bastante importante en la tolerancia, ¿cierto? Estas células son las que expresan CD4, CD25 y el factor de transcripción FOXP3 principalmente. Entre sus citoquinas que producen destacamos citoquinas inhibitorias como interleuquina 10 y el factor de crecimiento globular beta. Reducen la actividad de las células presentadoras de antígenos, como ya hemos visto, y poseen cantidades elevadas del receptor para interleuquina 2. ¿Para qué? Para consumir y producir secuestro de interleuquina 2, recordándoles que interleuquina 2 es un activador bastante importante de linfocitos T, B y natural killer. Entonces, el linfocito T regulador, como tiene bastante expresión de este receptor, lo que va a ir haciendo es secuestrando esta interleuquina para evitar también así la activación de otros linfocitos, además de sus señales coestimuladoras que provocan también la inhibición de las células presentadoras de antígeno o bien las mismas citoquinas inhibitorias que él produce. Por ejemplo, este es el elemento o la combinación más clave que se ha estudiado del linfocito T regulador con la célula presentadora de antígeno. Tenemos en este caso una presentación antigénica mediante TCR y el MHC clase 2. Y tenemos que esta célula T reguladora expresa en bastantes cantidades esta molécula, el ligando inhibitorio que es el CTLA4.
que se une al complejo CD8086, o B7 como vimos en las imágenes anteriores. Esta estimulación va a provocar en la célula dendrítica tres efectos en particular bastante importantes que hay que destacar. ¿Cuáles son? Primero, va a disminuir y bloquear la expresión de esta misma molécula que está expresada acá, que es el complejo CD8086. La segunda acción ya va a ser más a nivel nuclear, que va a provocar la inhibición de producción de citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Y el último efecto importante en célula dendrítica va a producir y aumentar la expresión de una enzima denominada IDO. Y esta enzima, que es muy común de repente encontrar en células dendríticas IDO positivas, que lo que involucra que tengan esta enzima es que convierte el triptófano en quinurenina. Y eso lo que va a provocar la quinurenina en aumentada concentración, va a provocar un microambiente inmunosupresor, haciendo que, por ejemplo, otras células dendríticas bajen la expresión de estas moléculas o no se activen si es que están ahí, digamos, si están en este microambiente y no han reconocido antígenos, que no se activen. También va a provocar, por ejemplo, de que las células T reguladoras también puedan provocar actuar y provocar liberando más interleuquina 10, factor de crecimiento globular beta, entre otros elementos, ¿ya? Entonces eso va a generar un microambiente inmunosupresor para, entre otras cosas, atenuar la respuesta inmune. Esto nos llega también a destacar y conversar nuevamente sobre ligando estimuladores y inhibitorios. Tenemos, por ejemplo, por una parte relacionado a la célula presentadora de antígeno y otro al linfocito T. Por ejemplo, la célula presentadora de antígeno tiene este complejo que es el CD8086 y también tenemos el ligando ICOS. ¿Ya? Este CD80 es un complejo, pero el CD80 por sí solo puede unirse a CTLA4, CD28 y PDL1. La parte CD86 se une a CD28 y CTLA4. ICOS tiene la capacidad de unirse a CD28 y también a ICOS, perdón, este es el ligando de ICOS. A pesar de esta multiplicidad de interacciones, lo importante es a quién se une en el linfocito T, es el efecto que provoca. Como ya hemos visto, CTLA4, si es estimulado, produzca un efecto inhibitorio de este linfocito T. Lo mismo ocurre con PDL1, es un receptor inhibitorio, por lo tanto va a producir la inhibición de la activación de este linfocito T. Por otra parte, CD28 e ICOS están relacionados con la activación de esta célula en una respuesta inmune normal. Ahora, la célula T reguladora en conjunto, ¿cómo lo podemos asociar y agrupar su efecto de la siguiente forma? Acá al centro en rojo tenemos la célula T reguladora. Tenemos por una parte, hacia acá, mediante la acción del factor de crecimiento globular beta, interleuquina 35, interleuquina 10, son producción de citoquinas inhibitorias. Entonces esa es una de las funciones de la célula T reguladora, producir citoquinas inhibitorias. Interleuquina 10, factor de crecimiento globular beta, interleuquina 35. Si vamos hacia la derecha, también esta célula T reguladora tiene la capacidad de sintetizar granzima B y granzima A junto con perforinas. Espero que las recuerden porque eso está involucrado con provocar la apoptosis en la célula a la cual están estimulando, provocando la citólisis del linfocito T que está estimulando, que está adyacente. También tenemos que son capaces de alterar el metabolismo mediante las acciones de moléculas como adenosina o la acción de receptores como CD39, 73, y eso y también con el aumento de la expresión de receptores para interleuquina 2 o mediante CD25, que es este receptor, que como ya lo expliqué anteriormente, va a secuestrar la interleuquina 2 presente en el medio, para evitar la activación y también alterar el metabolismo o atenuar el metabolismo de los linfocitos T efectores. Y por otra parte tenemos también la manipulación de la célula dendrítica de su función o de la maduración. Y como ya lo vimos, ¿mediante qué? Mediante la acción de CTLA4. Cuando estimula la célula dendrítica con CTLA4 ya vimos que expresa la enzima IDO, que entre otros efectos genera este microambiente inhibitorio. También está el otro efecto de disminuir CD80-86 y disminuir la producción de citoquinas proinflamatorias. Entonces tiene un abanico amplio de acciones esta célula T reguladora, pero todas con el mismo fin, atenuar la respuesta inmune.
Las moléculas inhibidoras, ya vimos que está el CTLA4, que vimos que se une al complejo CD80-86 de la célula presentadora de antígeno, genera señales inhibitorias en el linfocito T, atenúa la presentación antigénica y es importante para controlar la activación de linfocitos T en órganos linfoides. ¿Y por qué destaco este último? Porque PD1 o PDL se une al ligando PDL1, que está presente en células presentadoras de antígeno y muchas células tisulares. Y el ligando 2 se encuentra principalmente en células presentadoras de antígeno, pero lo importante es que está generando señales inhibitorias de linfocitos T también, al igual que el CTLA4, pero es más importante para controlar la respuesta periférica de los linfocitos T. CTLA4 se le ha visto más que tiene algún rol más en órganos linfoides, ya sea primario o secundario, pero PD1 tiene más relación en la periferia. La inducción de la tolerancia, veamos esta imagen. Tenemos, por ejemplo, una célula dendrítica madura como tal, y esta célula dendrítica madura, que por lo menos la figura lo que demuestra es que fue estimulada por sus PRR, recordando los PRR son los receptores de reconocimiento de patrones, los cuales se unen a distintos PAMP o DAMPs, que son estos patrones asociados a patógenos o a daño. Mediante la presentación antigénica y la coestimulación correspondiente a un linfocito T helper y la presentación antigénica va a producir entonces la activación de esta célula. Por otra parte, si hay ausencia de PAMP o DAMP, por lo tanto esta célula dendrítica no está madura, está inmadura, entonces estaba en un estado tolerogénico. Y por ahí puede presentar antígenos propios sin señal 2 y haciendo que este linfocito T helper entre en un estado tolerante. Pero para hacerle más sentido a esta figura hay que considerar lo siguiente. La célula dendrítica es una célula que está ampliamente distribuida en nuestro cuerpo. ¿Ya? No está solamente enfocada en un solo lugar, sino que también ampliamente distribuida y migra. En ausencia de infección, la célula dendrítica lo que hace es captar antígenos propios o foráneos inocuos. O sea que también nosotros tenemos antígenos que son foráneos, pero no nos producen daño. Entonces normalmente cuando no hay presencia de algún PAMP o DAMP, captan a estos antígenos propios foráneos y luego entonces como suele presentar antígenos, los pueden ir presentando. Y recordando que si no hay patrón asociado a patógeno o a daño, la célula dendrítica no se va a activar y va a quedar en ese estado de inmadura. ¿Ya? Por lo tanto, si un linfocito T se escapa de la tolerancia central, va a llegar a un nódulo linfático, ¿ya? Y ese nódulo linfático, recordando que estamos en un ambiente sin patrón asociado a daño o a patógeno. También tenemos que este TCR, o digamos que el TCR va a reconocer al complejo MHC péptido que va a estar presentando esta célula dendrítica inmadura, pero es una célula dendrítica inmadura, ¿qué péptidos presenta? Son péptidos propios o foráneos inocuos. ¿Ya? Entonces, si es que este TCR reconoce este complejo porque es un linfocito T reactivo, autorreactivo, ¿ya? Y por lo tanto, esta célula dendrítica, al estar inmadura y al ser, digamos, al presentar un antígeno y detectar a un linfocito T autorreactivo, va a asumir inmediatamente una función tolerogénica, ¿ya? Y eso también está porque está dado porque va a también estar esta función tolerogénica porque va a presentar este antígeno propio, como se muestra en esta figura, pero aún así falta la señal 2 y 3 para producir la activación completa del linfocito T helper, por eso entra en ese estado tolerante. ¿Ya? No es como que, es como que esa es como una forma de nuestro cuerpo también sensar y poder controlar. Piensen en esto, piensen en lo siguiente, ¿qué ocurre si un linfocito T autorreactivo escapa de la selección negativa? Y si escapa la selección negativa, llega a un nódulo linfático y también escapa de una selección, digamos, de una tolerancia, digamos, periférica. Y encuentra su antígeno y prolifera y genera linfocitos T efectores. Tenemos más células dendríticas en todo nuestro cuerpo que pueden asumir esta función de tolerogénica. No necesariamente tiene que estar expresando, por ejemplo, la enzima IDO, sino que por sí sola y no estar estimulada. Y si reconoce un antígeno, van a provocar entonces una acción de tipo, entonces, tolerogénica. Veamos ahora la tolerancia central, pero de los linfocitos B. Todo lo anterior estábamos hablando de linfocitos T, ahora veamos el linfocito B. ¿Cómo ocurre acá? ¿Ya? ¿Qué pasa si es que se reconoce un antígeno propio con alta avidez por parte de un linfocito B? Recordando que el linfocito B reconoce directamente el antígeno, y si lo reconoce a este linfocito B es autorreactivo,
va a producir inmediatamente la recombinación BDJ. ¿Para qué? Para formar un BCR que no sea autorreactivo. Eso es la primera acción que va a tomar este linfocito B autorreactivo. ¿Ya? Y eso involucra y que tiene que considerar todo este proceso de variabilidad y generación de BCR productivo. Todos esos elementos están también involucrados acá. Ahora, si este proceso falla, finalmente entonces, y no se logra generar un BCR productivo o que no sea autorreactivo, esta célula finalmente se elimina. Ya entonces, si esta edición finalmente no se logra, la célula va a entrar en apoptosis. Ahora, ¿qué ocurre si este reconocimiento es contra un antígeno de avidez baja? Lo que va a ocurrir finalmente es que va a haber finalmente una especie eh, de anergia en este linfocito B cuando reconoce con una avidez baja a un antígeno propio. ¿Ya? Y esta anergia se produce cuando el linfocito B en maduración reconoce a un antígeno propio soluble de forma débil. Ya eso cuando está en ese pequeño estado de maduración lo reconoce y tiene esta pequeña afinidad por él, se lo deja en estado anérgico porque puede tener consecuencias malignas para el cuerpo si es que es liberado este linfocito B. La tolerancia periférica de los linfocitos B, ¿cómo funciona? Sigue más o menos pautas similares. Si faltan elementos activadores, se produce la anergia, ¿ya? La anergia también se produce si el linfocito B autorreactivo es estimulado reiteradas veces por un antígeno propio. ¿Ya? Eso son las posibilidades que puede llegar a producir que el linfocito entre en estado de anergia. También puede ser este linfocito B en la periferia reconoce antígeno propio, produce la apoptosis de esta. Eh, Generalmente puede ocurrir cuando después de producir la mutación somática, una vez que es activado, este linfocito autorreactivo o se produce finalmente un linfocito autorreactivo después de esta mutación somática. ¿Ya? Entonces eso va a provocar finalmente que este linfocito B va a liberar, o no más que liberar, va a expresar FAS, y el ligando FAS que está presente en el linfocito T helper lo va a reconocer y va a hacer la interacción para inducir la apoptosis de este linfocito B autorreactivo. ¿Ya? Y finalmente también existe que ocurra la regulación de receptores inhibidores. Entonces el linfocito autorreactivo puede no responder a un antígeno propio debido a la acción de varios receptores inhibidores sobre sus ligandos. ¿Ya? Entonces estos receptores inhibidores finalmente provocar un umbral de activación del linfocito B. La regulación de la respuesta inmune también puede ocurrir o está dado si lo vemos desde el punto de vista del antígeno. ¿Eso cómo puede ser? Que las respuestas inmunes comienzan solo tras la exposición del antígeno. ¿Ya? Entonces, pues eso es una regulación. ¿Ya? Y una vez que disminuye su concentración bajo un umbral, las respuestas inmunes se detienen. Por eso el antígeno es un elemento clave que va a regular la respuesta inmune, va a gatillarla. Si un antígeno persiste, el estímulo persiste y la respuesta inmune se va a prolongar. También tenemos que las respuestas prolongadas tienen lugar también tras la inmunización con antígenos que se degradan lentamente. Otra forma que podemos demostrar que el antígeno regula la respuesta inmune es que los linfocitos T responden débilmente a los antígenos que están constantemente presentes en los órganos linfoides. Y eso está hablando específicamente de los autoantígenos. Y también existen antígenos que requieren de la colaboración de linfocitos T para la activación de linfocitos B, mientras que otros no requieren la colaboración de los linfocitos T. Eso recordándole cuando hablábamos eh, de la respuesta dependiente de T de los linfocitos B, que si bien pueden reconocer directamente el antígeno, pero requieren en algunos casos esta colaboración con linfocitos T para poder producir una mejor activación o una mejor respuesta. Y con esos elementos entonces damos pasos claves de que el antígeno, si lo miramos desde ese punto de vista, también es un regulador de la respuesta inmune. Por otra parte, si vemos que la respuesta inmune por parte de los anticuerpos, tenemos que los anticuerpos generalmente suprimen las respuestas inmunes. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa efectora de la respuesta inmune, por eso se habla de que son supresores. Los anticuerpos de clase IgG tienden a suprimir la producción de anticuerpos de clase IgG e IgM. ¿Ya? Por eso les digo, esto tiene relación directamente porque estamos hablando de una respuesta inmune más avanzada. Los anticuerpos de clase IgM producen o suprimen la producción de los IgM.
Por ejemplo, también otro elemento que demuestra de la regulación de los anticuerpos, que en el caso de la enfermedad hemolítica del recién nacido, se administra anticuerpo anti-RH para que no responda a los antígenos RH durante el parto, en el caso de la madre, recordando que esta es una enfermedad que ocurre durante el parto y que también se potencia durante el embarazo, perdón, que se potencia en el parto, especialmente si es el primer hijo. Y otro elemento también que demuestra esto es que el recién nacido, la presencia de anticuerpos maternos le confiere protección, pero a su vez esos anticuerpos maternos inhiben la síntesis de anticuerpos propios. ¿Ya? Por eso, si bien los anticuerpos son efectores, son elementos que están hechos para eliminar los microorganismos y poder contener alguna infección. Si hay un exceso de estos, puede evitar la producción de más anticuerpos en su propio organismo. Otro punto de vista importante que se necesita ver son las citoquinas, pero ya detenerlo un poquito más a lo que es el concepto como tal y cómo funcionan, si bien le hemos conversado durante este semestre y hemos visto ese concepto, es poder ver un poco más respecto a este elemento, ¿ya? La clave entonces para el éxito del sistema tan ampliamente disperso es la capacidad de que sus diversos componentes para comunicarse entre sí con rapidez y eficacia. Entonces, si hemos considerado esto, es porque esta acción de comunicación está dado principalmente por las citoquinas. Estas citoquinas, como las definimos, que son un grupo de proteínas que permiten la comunicación intercelular y la interacción entre las células del sistema inmune. Y estas citoquinas nosotros las podemos encontrar en dos formatos, en formas solubles y en formas unidas a la membrana. Los efectos de las citoquinas en sus células blanco pueden variar, pueden hacer de que algunas produzcan la activación, proliferación y diferenciación de la célula blanco, en otros casos que cambie la expresión de moléculas de adhesión y receptores para quimioquinas, produzca el aumento o la disminución de la actividad de enzimas, o alterando la función efectora de esta célula, o bien pueden dar instrucciones de vida o muerte en distintas células. Recordando que muchas citoquinas son clave, por ejemplo, para la hematopoiesis, para la formación de distintas células sanguíneas. O bien algunas van a estar más asociadas a favorecer el estado de muerte cuando hay un exceso de, digamos, de respuesta inmune o cuando se está combatiendo contra algún tipo de microorganismo particular y se tenga que eliminar a la célula. Las acciones de las citoquinas tenemos que verlo del siguiente punto de vista, o estos conceptos básicos. Las citoquinas tienen acción endocrina, eso quiere decir que de una célula que las secreta va a viajar a través de la circulación llegando a una célula distante. Tienen acción paracrina, eso quiere decir que de la acción de una célula secretora va a estimular o producir la acción en una célula que está cercana. Y también tiene acción autocrina, eso quiere decir que la misma célula que secreta citoquinas puede reconocer estas mismas y potenciar más su actividad. Por lo general, entonces, tenemos que de un estímulo inductor va a producir la activación de gen que codifica para las citoquinas. Y esto estamos hablando de la célula productora de citoquinas. Y esta célula entonces va a activar estos genes y va a codificar y va a producir distintas citoquinas y va a secretar las citoquinas. Estas citoquinas van a llegar después a su célula blanco. ¿Por qué? Porque la célula blanco tiene un receptor para esa citoquina. Y una vez que este receptor lo reconoce, va a producir una señal interna que va a producir la activación de gen o de enzimas en la célula blanco y provocando finalmente el efecto biológico que se necesita, por ejemplo, proliferación de la célula, la diferenciación de esta o inclusive la muerte celular. Y eso nos da a entender y hablar de los distintos atributos que tienen las citoquinas. ¿Ya? Y estos atributos los vamos a ver a continuación. El primero es la pleitropía, que es una citoquina puede inducir diferentes efectos biológicos dependiendo de la naturaleza de la célula blanco. Por ejemplo, una célula T helper activada secreta interleuquina 4. Esta interleuquina 4, si llega a una célula B, va a favorecer que ésta se active, prolifere y se diferencie. La interleuquina 4, si es que llega, por ejemplo, a un precursor de célula T citotóxica, va a favorecer en esta solamente la proliferación y diferenciación. Y si llega, por ejemplo, a un mastocito, va a favorecer su proliferación. Entonces no es que la interleuquina 4 en las células que llegue va a provocar los mismos efectos, va a depender solamente de la célula blanco. Y ese es el concepto de pleitropía.
También tenemos que el atributo de redundancia, donde dos o más citoquinas median funciones similares. Y eso es lo que más creo que han visto durante este semestre. Por ejemplo, la interleuquina 2, 4 y 5 en la célula B van a, de todas formas, cada una por separado o en conjunto, favorecer la proliferación de los linfocitos B. El concepto de sinergia, el atributo de sinergia, es que el efecto combinado de dos citoquinas es mayor que los efectos de las citoquinas individuales. Ejemplo, cuando la célula T helper activada secreta interleuquina 4 e interleuquina 5 y ambas son reconocidas por una célula B al mismo tiempo, induce el cambio de clase hacia inmunoglobulina E en esta célula B. Eso está dado por el concepto de sinergia. El cuarto concepto es antagonismo. Los efectos de una citoquina inhiben o antagonizan los efectos de otra. Por ejemplo, ya estamos hablando de esta misma linfocito T helper secretor de interleuquina 4, pero si a su vez u otra célula T helper va a secretar interferón gamma, lo que va a provocar es bloquear la acción de la interleuquina 4 y esta es la que provocaba finalmente el cambio de clase o bloquea finalmente el cambio de clase de interleuquina 4 hacia IgE. Y esto está por interferón gamma porque este interferón tiene más relación con la respuesta de tipo celular más que la respuesta humoral, como ocurre por este cambio de clase hacia IgE. Y por eso pueden haber efectos antagónicos también entre las citoquinas. El quinto atributo corresponde a inducción de cascada. La acción de una citoquina sobre la célula blanco induce que esa célula para que produzca una o más citoquinas adicionales. La célula T helper activada, productora de interferón gamma, si es reconocida por el macrófago, va a hacer que este macrófago secrete interleuquina 12. Esta interleuquina 12 va a llegar a la célula T helper activada y que va a hacer que produzca interferón gamma e interleuquina 12 también, además de factor de necrosis tumoral y otras citoquinas. Entonces es una reacción en cascada. Se produjo una, activó otra célula y esta célula volvió a activar la primera y esta activación final es la que hace que provoque y produzca más citoquinas. Las citoquinas de la inmunidad innata, esto como ejemplo, tenemos algunas acá para que ya las vayamos ordenando. Estas citoquinas están más relacionadas con la respuesta inmune innata. Interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa. Interleuquina 12, interleuquina 6, interferón alfa, ¿ya? Y también el interferón beta. Todas estas son relacionadas con la respuesta inmune innata. ¿Por qué? La interleuquina 1 favorece la vasculación, produce la fiebre, también induce la proteína de fase aguda. El factor de necrosis tumoral también está relacionado con la vasculatura, la inducción de proteínas de fase aguda, pérdida de músculo, grasa corporal también, inducción de muerte de muchos tipos celulares y activación de neutrófilos. La interleuquina 12, principalmente en el cerebro natural killer, influye sobre la inmunidad adaptativa, ¿ya? Especialmente favoreciendo o promoviendo la acción del subgrupo T helper 1, TH1. La interleuquina 6, por su parte, a nivel hepático produce la respuesta de fase aguda, influye también sobre la inmunidad adaptativa, específicamente proliferando la secreción de anticuerpos de la línea, digamos, de la línea de células B. El interferón alfa induce un estado antiviral en casi todas las células nucleadas, ¿ya? Aumentando también la expresión del MHC clase 1, lo cual también va a favorecer la activación de las natural killer. El interferón beta también está asociado con un estado antiviral de todas las células nucleadas, aumentando también MHC clase 1 y activando natural killer. Entonces, por eso estas citoquinas, si se dan cuenta, tienen relación con la respuesta inmune innata. Hay algunos que están relacionados con la activación de linfocitos, pero eso ya para potenciar, recordando que la respuesta inmune innata gatilla después a la respuesta inmune adaptativa. Las citoquinas de la inmunidad adaptativa, algunos ejemplos, tenemos interleuquina 2, 4, 5, factor de crecimiento transformante globular beta, interferón gamma. ¿Cuáles serían los efectos? Por ejemplo, interleuquina 2, ya lo hemos dicho, es proliferación de células T, promueve esta muerte celular inducida por activación y proliferación de natural killer y proliferación de células B. La interleuquina 4 favorece la diferenciación hacia TH2 y también hizo el cambio de clase hacia inmunoglobulina E. La interleuquina 5, activación y generación de eosinófilos. El factor de crecimiento transformante beta, lo que favorece finalmente la proliferación de células T, función efectora de las mismas, inhibe la proliferación de las células B,
promueve el cambio de isotipo hacia IgA y también inhibe a macrófagos, recordando que este TGF-beta es producido por las células T reguladoras, por eso si se dan cuenta sus funciones son más inhibitorias. Y el interferón gamma activa macrófagos, incrementa la expresión de las moléculas MHC1 y 2 y aumenta la presentación de antígenos. Entonces, estos son algunos ejemplos de las más importantes citoquinas relacionadas con la respuesta inmune adaptativa. Muchas son ejemplos, tienen los mismos efectos porque ya vimos que tienen este efecto de redundancia. Y en algunos casos también que se combinan y tienen un efecto de sinergia para potenciar la acción de una citoquina. Como una mirada grande, tenemos que tener claro que existen distintas familias de citoquinas y están expresadas en esta tabla. Tenemos 6 clases de citoquinas. Tenemos la familia de las interleucina 1, que estos son los principales receptores, que son los distintos tipos de interleucina 1, también 18 y 33. Sabiendo que la interleucina 1 fue la primera citoquina no interferón que se identificó, ¿ya? Son mediadores inflamatorios importantes. Tenemos la familia de las hematopoietinas, que se llaman también citoquinas clase 1. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 21, 23. Factor de estimulante de colonia granulocítico monocítico, granulocítico, la hormona del crecimiento, prolactina, eritropoietina. Son elementos que están relacionados con esta familia, ¿ya? Entonces es una familia que es muy grande y que tiene diversidad de secuencia y también de acciones de funciones, pero si se dan cuenta, como todos son relacionados también con la hematopoiesis y la diferenciación y maduración de las distintas células sanguíneas. La familia de los interferón, acá tenemos los distintos interferón alfa, beta, gamma, interleuquina 10, 19, 20, 22 y 24. Si bien tenemos claro que tienen respuestas antivirales, todos son moduladores importantes de la respuesta inmunitaria. Pero por lo que se le reconoce, porque se le denomina como interferón, es por su papel antiviral. La familia también del factor de necrosis tumoral, acá están los principales elementos de esta familia: factor de necrosis tumoral alfa, beta, ligando CD40, FAS, también tiene las moléculas BAF, APRIL, entre otras que son, estas moléculas por lo general son solubles o están unidas a la membrana y están relacionadas con funciones efectoras y homeostasis en el sistema inmunitario. También tenemos la familia de la interleuquina 17, la tenemos 17A, B, C, D y F, y esta vez, si lo vemos temporalmente con la anterior, sería más reciente. No es tan reciente, pero sí sería más reciente a las citoquinas clásicas anteriormente mencionadas. Eso es lo que tienen en común, es que favorecen la acumulación de los neutrófilos y la activación de estos. Por lo tanto, tienen una acción proinflamatoria. Y también un grupo de citoquinas corresponde a la familia de las quimioquinas, como interleuquina 8, CCL19, 21, RANTE, CCL2. Tenemos que son también conocidos como MCP1, MIP1-alfa, que son moléculas que tienen esta capacidad quimio-reyente. Recordándole que es cuando produce esta migración de un gradiente de menor concentración a mayor concentración de distintas células. Bueno, con esto estaríamos como finalizando por lo menos lo que involucra esta presentación, que es la regulación celular por medio de las citoquinas. Y con estas imágenes creo que me estoy despidiendo. Acá tenemos un ejemplo claro de cómo las células se regulan por medio de citoquinas y van mediando sus distintos tipos de acción en distintas etapas de la respuesta inmune. Si se dan cuenta, es una cascada o es un entrecruzamiento de distintas interacciones entre el macrófago, neutrófilo, basófilo, eosinófilos, mastocitos, células T y células B. ¿Ya? Existe entonces esta gran regulación, si se dan cuenta, pero muchas, como ya vimos, son de efectos redundantes, que si bien pueden estimular a una célula, pero también esta misma célula puede producir la misma que lo estimuló, entre otros atributos que ya vimos de la citoquina. Y todo esto finalmente, ¿para qué? Para regular la respuesta inmune. Eso con el fin de que, ya saben, ya sea para evitar la producción de linfocitos, por ejemplo, autorreactivos, o bien para las etapas terminales de la respuesta inmune cuando ya se contuvo la infección. Y con esto entonces damos por finalizado la presentación de regulación de la respuesta inmune. Por su atención, gracias.